Bien, jóvenes, vamos a ver tipos de textos. Seguimos con el taller de lectura y redacción. Vamos a ver que hay diferentes tipos de textos. Básicamente están los personales y los expositivos. Dentro, como su nombre lo dice, ¿no? Textos personales tienen que ver con aquellos que nosotros redactamos, que tienen pues connotación personal. Yo escribo una carta, redacto un escrito, se clasifican de diferentes maneras, pero tiene que ver con que yo lo hago. Sí, los textos expositivos tienen que ver con la argumentación. Entonces vamos a ver las funciones referencial, apelativa y metalingüística del lenguaje, atendiendo las características internas y externas, y que la comunicación es parte pues de nuestra vida cotidiana, ya sea para cuando estamos en una clase, en una sesión. Siempre vamos a utilizar dos tipos de textos, que son los personales y los expositivos. Dentro de los textos expositivos vamos a ver que la función principal es transmitir información. Los textos personales son privados, mientras que los textos expositivos son públicos. ¿Sí? Repito, los textos personales son privados, mientras los textos expositivos son públicos. Básicamente dice que son de dos tipos: cuando se expone un tema o discurso, y el otro es cuando el contenido del tema expuesto solo proporciona datos o ideas particulares que llevan a una conclusión. Ahora, dentro de los textos expositivos tenemos las funciones del lenguaje, está la referencial y apelativa y metalingüística. ¿Qué significa cada una de esas cosas? Pues referencial, como su nombre lo dice, denota una referencia. Apelativo, que llama a alguien. Referencial, se dirige a algo. Apelativo, que llama la atención de alguien. Por ejemplo, hola, buenos días. Eso es apelativo. Ahora, metalingüístico tiene que ver con, como les mencionaba en la clase anterior, que sobre el estudio de la propia lengua, por ejemplo, el diccionario. Bueno, entonces vamos a ver la estructura interna y externa de los textos. Fíjense bien, la estructura externa tiene que ver con cómo se presenta el libro. Por ejemplo, vimos que tiene la portada, donde la editorial, el contexto, todo eso es lo externo. Pero también tiene que ver con la forma de la escritura. Es decir, un libro tiene índice, introducción, desarrollo, conclusiones, nota al pie de página y las referencias. Eso tiene que ver con la forma de los textos. Ahora, sobre la forma, perdón, las características internas, ya que el lenguaje sea denotativo, connotativo, el uso de tecnicismos, que es tecnicismo, palabras científicas. También están los prefijos, sufijos, neologismos, conectores. ¿Qué son cada uno de estos? Bueno, regreso. Las características externas de los textos, ¿cuál es? Yo tengo un libro y el libro tiene el título, tiene índice, tiene introducción. Es la forma como está escrito el libro, pero la característica interna es cómo se escribe el libro, el uso del lenguaje, si utiliza palabras científicas o no, los neologismos, es decir, las palabras que son nuevas en, en el uso de la lengua. Por ejemplo, nosotros utilizamos checar, que viene del inglés check, como ver. Utilizamos diferentes palabras que vienen, por ejemplo, del italiano, del inglés, del alemán, y palabras incluso que vienen del indigenismo y que van siendo incorporadas a nuestro lenguaje porque la lengua está viva. Nosotros estamos vivos, entonces hablamos y la lengua se va modificando. Por ejemplo, no es lo mismo como se hablaba el español y cómo se escribía hace 100 años a cómo se escribía hace 100 o hace 500 años. Y los conectores es cómo conectamos un párrafo con otro. Bueno, entonces, a ver, aquí me detengo un poquito para ver si vamos comprendiendo. A ver, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, los escucho. ¿Alguna pregunta?
Por ejemplo, si yo les pregunto el prólogo de un libro, ¿qué parte es? ¿Qué característica es? ¿Interna o externa del texto? El prólogo, lo que viene al principio, las primeras palabras, ¿qué sería? Externa. Muy bien, sería externa. Y si yo pongo, por ejemplo, si yo estoy revisando las ligas, los links que vienen al final de un texto, ¿qué sería interno o externo? ¿Los qué, perdón? Por ejemplo, si yo tengo un libro y me voy al final donde viene de dónde saqué la información, por ejemplo, si lo saqué de YouTube, lo saqué de algún libro, es decir, las referencias bibliográficas serían características externas o internas del texto. Internas. ¿Segura? Externas. ¿Por qué serían externas, Teresa? Fíjense bien, las características externas tienen que ver con... Internas, porque es lo que está hablando del texto, de dónde sacó la información. Habla en sí del texto. Bueno, a ver, mire. Las características externas tienen que ver con la forma como está escrito el texto, la forma como está escrito. El título, índice, introducción, desarrollo, conclusiones, notas al pie, referencias bibliográficas, es lo externo. ¿Y lo interno? ¿De qué trata? ¿Cómo está escrito? Se utiliza el lenguaje denotativo, es decir, que nada más menciona información. O connotativo es cuando le mete la emoción, los sentimientos. El uso de tecnicismo, ¿cómo está escrito? Pues no sé si me explico. Otra vez, características externas es la estructura del libro y características internas el contenido, cómo está escrito. Entonces, yo preguntaba, las referencias bibliográficas, cuando yo escribo de dónde saqué la información, ¿qué serían? ¿Características externas o internas? A ver, no sé si me expliqué. Es que yo lo escucho muy bajito y ya tengo todo el audio de mi computadora, pues escucho igual muy bajito. Sí, bueno, pero también está aquí en la pantalla. También está en la pantalla. En la pantalla vemos, a ver, vemos que son las características externas. Las características externas es la estructura del libro. Título, índice, introducción, desarrollo, conclusiones. Notas al pie, las fuentes bibliográficas, semiográficas. Y las características internas son cómo está escrito el libro, las ideas, el lenguaje, el uso no de los tecnicismos, prefijos, sufijos, neologismo, conectores. La pregunta mía es, si yo me voy al final del libro, en donde viene la información, ¿de dónde saqué información para hacer el libro? ¿Cuáles son las características, externas o internas? Externa. Sí, son las características externas. Muy bien. Bueno, entonces continúo. Ahora, fíjense lo que les decía. ¿A qué hace referencia cuando digo lenguaje denotativo? Dice, se caracteriza por nombrar hechos o datos. Nada más da información. Nada más da información. Por ejemplo, en Sinaloa hay más de 3 millones de personas. ¿Ok? Connotativo, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se transmite los sentimientos a través de la escritura? ¿Ok? Entonces, a ver, denme otro ejemplo de un lenguaje connotativo. ¿En dónde utilizo el lenguaje connotativo? Pues en cómo se siente el personaje. Deme un ejemplo. Juan se siente triste. Muy bien, otra vez. Lenguaje denotativo. ¿Cuáles son ejemplos de lenguaje denotativo? Cuando yo muestro estadísticas, por ejemplo, el INEGI, datos del INEA, datos del gobierno, es lenguaje denotativo. ¿Y cuándo es connotativo? Deme un ejemplo. ¿Cómo yo puedo transmitir sentimientos? ¿A través de qué? ¿A través de qué, perdón? Sí, ¿a través de qué puedo transmitir lenguaje connotativo? De algún poema o cosas así.
Muy bien, entonces sería a través de un libro, a través de poemas, de canciones, es lenguaje connotativo, y lenguaje denotativo es nada más para informar. Nada más informa, da datos, información. Y connotativo transmite sentimientos. ¿Cuáles serían los tecnicismos? Los tecnicismos son palabras que vienen de un oficio, de un arte, por ejemplo, de la salud. Los médicos utilizan tecnicismos. Prefijo son las palabras que tienen al inicio son compuestas, por ejemplo, a ver, por ejemplo, microchip, aunque esto es más neologismo. A ver, un prefijo sería antirreeleccionismo. El prefijo es anti, que quiere decir contra. Sufijo es prefijo, sufijo, y luego los neologismos. Por ejemplo, los neologismos, como su nombre lo dice, neo, nuevo. Logismo viene de logos, estudio. Son palabras que vienen incorporándose al idioma, pero recientemente, por ejemplo, microchip, o ahora con eso de la pandemia, cuando dicen tiempos covidianos, son neologismos, son palabras nuevas que se incorporan. Aquí vienen otros ejemplos, dice, definición, los prefijos y sufijos son elementos que deben unirse a una base léxica dando valor significativo a las palabras. Muchos de ellos son de origen latino y griego. Y los conectores, vamos a ver, ¿qué son conectores? Como su nombre lo dice, unen, conectan. Son palabras, conjunciones, hilativas, copulativas, adversativas, disyuntivas, distributivas o locuciones adverbiales. Conjunto de palabras que funcionan como adverbio por los que hay de lugar, tiempo, modo, etcétera. Aquí están los expositivos, conectores expositivos. Lo siguiente, como se ha señalado de otra manera, aquí, allá, simultáneamente, naturalmente, estas palabras son conectores expositivos, están exponiendo, argumentativos. Son palabras como consecuentemente, sintetizando, concluyendo, por lo tanto, narrativos. Son palabras como anteriormente, hace una vez, actualmente, vienen los hilativos y los adversativos. Y ya pasaríamos a, entonces, estamos viendo los textos personales. Tipo de textos, los personales son cuando yo escribo, por ejemplo, una carta, eso es personal. Cuando yo escribo un discurso, es personal. Entonces, ¿qué tipo de textos estamos viendo? Textos personales, ya que veo los textos personales, textos expositivos. ¿Qué es un texto personal? Lo que yo quiero expresar, una carta. Los textos expositivos, dar información. Y finalmente los textos expositivos es cuando yo expongo algo a través, por ejemplo, de una monografía, una biografía. Yo les puse un proyecto y también sobre la autobiografía. Van a ustedes a escribir su historia de vida. Esos textos son expositivos porque están exponiendo algo. No son textos argumentativos porque no van a defender una idea. Nada más van a exponer. Entonces, los textos expositivos son históricos, periodísticos o escolares. Los históricos son monografía, biografía, autobiografía también. Periodísticos son los textos como noticia, crónica, reportaje, entrevista. Y los escolares son reseña escolar, un reporte de investigación, una tarea. Eso tiene que ver con su proyecto. A ver, alguien que me ayude a leer reporte de investigación. Encienda su micro, por favor. Yo le ayudo. Dice, reporte de investigación. La investigación es un proceso ordenado que consiste en la recopilación, organización y presentación de la información que se obtiene de diferentes fuentes, como escritos, libros, revistas, periódicos, entrevistas, entre otros, que constituyen las fuentes documentales del tema a tratar. Muy bien, gracias. Entonces, un reporte de investigación es un proceso mediante el cual yo voy a poner información, pero también la voy a exponer y voy a argumentar. Es decir, estos trabajos incluyen los 3 tipos de textos que vimos anteriormente. Si lo quiero yo escribir así, si no, nada más queda como un texto expositivo.
repito, son tres tipos de textos: personales, expositivos, a ver, personal, expositivo y el es personal, expositivo y a ver, me falta un tercero. A ver, permíteme, es personal, expositivo. Ah, ya, los escolares, los académicos. Bien, entonces fíjense bien, dentro de estos tipos de textos, ¿cuál es la diferencia? El primero es, lo escribo yo. El segundo es para dar información y el tercero es para argumentar. Pero como les vuelvo a repetir, eso tiene que ver con la capacidad de escritura y de reflexión de quien escribe. Porque, por ejemplo, yo puedo hacer un texto expositivo, pero si ya argumento algo, si yo quiero defender una idea, ya se convierte ya no en expositivo, sino en argumentativo. Bien, entonces el reporte de investigación, ¿dónde cae? Dentro de los textos expositivos. Y aparte de esos textos expositivos, están divididos en tres: históricos, periodísticos, escolares. Y cae dentro de los tipos expositivos escolares. Bueno, a ver, les voy a hacer una pregunta, a ver, quien guste contestar. El WhatsApp, el Twitter, el correo, el Facebook, ¿qué tipo de textos me permiten hacer? O sea, ya sabemos que son personales y yo me comunico con la familia, pero dentro de esta clasificación, mm, ¿qué tipo de texto sería? ¿Histórico, periodístico o escolar? Por ejemplo, el WhatsApp. Podrían ser periodísticos. A ver, ¿alguien más? Y O- escolar Pues yo también. creo que Podría tenemos ser tres. periodístico y escolar. Y escolar. a ver, ajá. Bien, vamos a ver, Yadira, ¿tiene otra opinión? Yadira. Pues opino igual que la muchacha, periodístico. ¿Por qué periodístico, Carolina? El WhatsApp. Yo dije escolar. Ok. La Bien, a otra ver, muchacha no recuerdo el nombre. Yo dije que para mí los tres. muy bien. Bueno, vamos a aclarar esa posible Pues también confusión. podría ser histórico por la biografía de que hablan de la familia y así. Yo pregunto por el WhatsApp. Por ejemplo, el WhatsApp puede ser personal, ¿no? Pero cuando lo Ujú. utilizamos, como su nombre lo dice, cuando lo utilizamos en la escuela, se convierte ya no en un texto Escolar. personal, sino se convierte en un texto escolar. Y como es escolar, es automáticamente un texto expositivo. Aquí está el título, expositivo. ¿Por qué? Porque expone. Entonces, como estamos utilizando ahorita el WhatsApp es un texto expositivo. ¿Sí? Pero si yo ya me salgo de la escuela y yo me voy a la casa con la familia, entonces se convierte en lo que yo mando en un texto personal. Como dijo una de sus compañeras, es que pertenece a los tres. Bueno, sí puede pertenecer a los tres, puede ser histórico, periodístico, escolar, personal, pero depende del contexto en donde te encuentras. ¿Ok? Entonces, a ver, otra pregunta. La libreta donde ustedes están escribiendo. A ver, voy a ver quiénes están conectados. A ver, Guillermo, la libreta donde tú estás escribiendo, ¿qué tipo de texto sería? Guillermo, ¿me escuchas? Periodístico. Tu libreta donde tú escribes tus actividades escolares. No, la verdad estoy confundido. Puede preguntarle a otro. A ver, ¿alguien me escuchó? ¿Me escuchó? Sí, yo escuché A ver, Samantha. Escolares. escolar. Escolares. Ajá, es escolar. Muy bien. Entonces, fíjense bien. Vamos a hacer esta diferenciación, pues, dependiendo del contexto, es como yo voy a clasificar mi texto. Si lo uso para cuestiones de la escuela, es escolar expositivo. Si yo lo uso en mi casa con mi familia, es personal. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué tiene que ser, por ejemplo, un periódico? Un periódico a mí me sirve, si es un periódico viejo,
o si es un periódico de ayer incluso, me puede servir como un texto expositivo histórico. ¿Por qué? Porque me está hablando de una noticia que pasó. Pero si el periódico lo utilizo yo para leer un poema, para enviar una carta al director, pues ya sería personal, ¿no? Depende entonces del contexto. Bien. Vienen los elementos de la investigación, del reporte de investigación. Ahí aparece, por ejemplo, planeación de la investigación, viene selección del tema, delimitación, hipótesis, elaboración de esquemas y la bibliografía. ¿Esto para qué se los estoy enseñando? Para que ustedes puedan hacer su proyecto. Tienen que escoger un tema. No se mira completo. A ver, allí. Bueno, esto tiene que ver con su proyecto. Ya les puse una propuesta ahí. La planeación del reporte de investigación tiene que ver con la selección del tema, delimitación del tema, la hipótesis, elaboración de esquemas, bibliografía. Por ejemplo, pensamos en un tema. Primero pienso un problema. Delimito el problema, por ejemplo, si yo quiero hablar de educación, pero ¿educación dónde? ¿En México? ¿En Sinaloa? Tengo que delimitar el tema. Educación de preparatorias en Sinaloa, ya lo delimité. La hipótesis. La formación en la educación privada es mejor que la pública. Es una hipótesis. ¿Por qué? Porque es una idea que yo voy a defender, que yo voy a argumentar, elaboración de esquemas. Puedo utilizar mapa mental, conceptual, esquemas, línea del tiempo, etcétera. Bibliografía, que es los libros que voy a emplear para hacer mi investigación. ¿Sí? Bueno, entonces eso tiene que ver con el reporte de investigación. Ya para finalizar, entraríamos a lo que es léxico y semántica, pero yo lo dejaría hasta aquí. A ver, entonces, ¿qué vimos? Vimos tipos de textos, los personales, expositivos. Las características vienen allí. Y esos son los tipos de textos. Bien. A ver, no sé hasta aquí si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre los tipos de textos. Los escucho. Profe, es algo sobre la tarea. En una de